El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, para esta sesión no hay documentos para la cuenta. Muchas gracias. ¿Puntos varios? Diputada Sepúlveda. Presidenta, muchas gracias. Mire, me reuní vía Zoom, ¿no es cierto?, telemáticamente, con parte de la Federación de Manipuladoras de Alimentos del país. Están en proceso ellas parte de ellas de lo que tiene que ver con una licitación nueva. Y hay una preocupación en términos de que al parecer, ¿no es cierto?, por las complicaciones del coronavirus y la posterior y el que vuelvan los niños a clase, va a haber al parecer una ampliación de la cobertura de este programa, cosa que nos parece muy bien, muy bien. Pero sin embargo, hay una complicación que sería pertinente poder chequear con el director de la JUNAEV en términos de ampliar la cobertura de 70 raciones por una manipuladora de alimentos. Cuando ya nosotros hemos observado, ¿no es cierto?, especialmente acá, lo que tiene que ver con, por ejemplo, las enfermedades profesionales que tienen las manipuladoras por el aumento, ¿no es cierto?, excesivo de la elaboración de estas raciones de alimentos. Entonces, primero, poder preguntar, ¿no es cierto?, a la JUNAEV si las bases de licitación o este aumento de cobertura implican mayor contratación de personal o va a implicar un aumento de las raciones de alimentos por manipuladora de alimentos, cosa que se contraviene a lo que hemos dicho siempre, que tiene que ver con la salud laboral de las personas. Lo segundo, Presidente, en relación al mismo tema, es que frente a la preparación de las cajas de mercadería que se producen de la JUNAEV, no se les está entregando las condiciones para que ellas puedan operar. Por ejemplo, la alimentación. Ellas no tienen dónde comer porque todo el lugar donde ellas están ocupando se está haciendo con donde están las cajas de alimentos. No le entregan desayuno, no están entregando almuerzo, no están entregando ni siquiera colaciones frías. Entonces, también poder en ese mismo a la JUNAEV y también a la Inspección del Trabajo, que es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con las condiciones laborales que ellas tienen. Y también, lamentablemente, hay negociaciones colectivas que ellas habían ganado y que tampoco se están respetando, Presidenta. Por ejemplo, hay varios bonos que en este minuto no se están pagando y que son bonos que se lo han ganado por ley en este Parlamento y que se han incorporado en las bases de licitación, y esas bases de licitación, precisamente un porcentaje importante de esas bases de licitación y por los cuales esas empresas ganaron dicha licitación tenían que ver con la entrega de esa bonificación. Y hoy día no se está entregando de parte de las empresas estos bonos. Entonces alguien se está quedando con los recursos y son las empresas las que se quedan con los recursos porque el Estado está pagando. Entonces, poder chequear de parte de la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo, qué es lo que ocurre con las negociaciones colectivas, con las bonificaciones que deberían pagarse, con la alimentación que se necesita, y ver la posibilidad, se hace ese oficio, pero ver la posibilidad también que puedan ser recibidas en algún minuto las manipuladoras de alimentos. Eso, Presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Bueno, ahí tendríamos que agendar también para continuar con estas sesiones, escuchando las audiencias que tenemos pendientes, así que las incorporamos dentro de las sesiones pendientes. Y de todas formas, para tomar el acuerdo respecto a los oficios solicitados hacia la JUNAEV. ¿Hay acuerdo de esta comisión? Perfecto. Entonces lo acordamos, diputada Sepúlveda, y esperamos la respuesta. Sí, y hacia la Dirección del Trabajo también, Presidenta. Perfecto. Entonces también hacia la Dirección del Trabajo. No sé si hay otro punto varios. ¿No? Perfecto. Entonces pasamos a escuchar en audiencia a los invitados. Ahí están ingresando, Presidente. Gracias. Son hartos. Estaba silenciado.
ahí sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya pasaron todos los invitados como para poder ir viendo por puntos? Sí, Ya, perfecto. sí, están todos. Falta un colega mío que no logra conectarse, pero está aquí al lado mío, así que podríamos en algún momento compartir la pantalla. El señor Horacio Fuentes. Por el lado de la buenas tardes, están conectarse dos compañeros. Perfecto. Ya. Bueno, si les parece, podemos ir partiendo con la señora Marcia Lara, quien es presidenta de la Asociación de Funcionarios AFU-CEREMI de Salud Región Metropolitana, quien asiste junto al señor Héctor Fuenzalida, quien es secretario de la AFU-CEREMI. Así que le damos la bienvenida y también la palabra para que puedan exponer. ¿Aló? Hola, la idea es que igual puedan, ojalá, exponer en 15 minutos, porque así podemos escucharlos a todos y luego va a haber una ronda de preguntas y respuestas. Así que le doy la palabra. En primer lugar, dar las gracias a la comisión y a usted como presidenta y al diputado Tocopal Jiménez por habernos invitado para poder exponer la situación por la que estamos pasando los trabajadores y las trabajadoras de la Seremi de Salud Región Metropolitana en estos tiempos de pandemia. Decir que nosotros el viernes recién pasado hicimos una denuncia pública respecto a los despidos injustificados de nuestros compañeros de trabajo que se desempeñaban en los call centers que realizan la trazabilidad en estas materias de COVID, ¿ya? Ellos son unos compañeros en calidad jurídica que están en Código del Trabajo, pero por cierto que no fueron renovados sus contratos. Ese fue el argumento que entregó los encargados, pero hay algo muy importante, que se les despide sin cancelar su remuneración de trabajo. Incluso había personas que se les adeuda 2 y 3 meses. Algunos les pagaron un mes el día viernes y quedando adeudado el mes siguiente y las horas extras. Entonces consideramos que esto de verdad es una falta grave al Código del Trabajo, esto no puede suceder, y luego de ello estos compañeros se contactaron con la Asociación de Funcionarios para también denunciar ciertos hechos que estaban sucediendo y que ellos no se atrevían a denunciar porque han estado constantemente siendo amenazados, que si ellos denunciaban iban a perder la pega porque claramente hay mucha gente hoy día buscando trabajo. Las faltas principales son, nunca les entregaron copia de los contratos de trabajo, no se les entregó reglamento interno, ni el derecho a saber. Aproximadamente son, en la realidad hoy día, por transparencia, 725 funcionarios y funcionarias en esta condición Código del Trabajo. Pero sabemos que son más de 1.000 funcionarios que hoy día se encuentran en esa condición dentro de la Seremi de Salud. Es decir, son más que la dotación de funcionarios planta y contrata. Tienen el retraso de remuneraciones 2-3 meses, una gran mayoría de ellos que realiza esta labor de los call centers de trazabilidad. Además de ello, tenemos la situación muy complicada de los compañeros que se desempeñan en residencias sanitarias. Ellos han hecho una denuncia también a la autoridad, aún no han tenido respuesta por parte de la Seremi, donde ellos indican los mal usos de los recursos, la mala gestión, y donde también este grupo de trabajo, que son 26, 27 funcionarios, el 50% se les adeuda 2 y 3 meses de pago de su trabajo. Y a todo el equipo se le adeudan las horas extras. Además de ello, en el camino de no haber entregado las copias de los contratos de trabajo tal como lo establece la ley, se han hecho modificaciones a estos contratos, de los cuales tampoco ellos han tenido copia. Y también se les han dado instrucciones de manera verbal en las cuales se les ha hecho trabajar por turno, donde se les vuelve a cambiar el horario de trabajo y las formas de trabajo, haciéndolos trabajar en turno de 2x2. Entonces, todas estas irregularidades lo que va generando es un mal clima laboral, es un maltrato al trabajador y faltas graves que comete una institución pública. Entonces, para nosotros esto es de real gravedad, nunca ha sucedido en nuestra institución y claramente por una mala administración hoy día estamos viendo cómo nuestros trabajadores están siendo desprotegidos,
y una manera de maltrato constante. Agregar a ello que todas estas situaciones se nos arrastran otras con nuestros compañeros que son reemplazos en calidad contrata, que muchos de ellos llevan más de un año en esa condición, y también se les adeudan 2 y 3 y 4 meses de sueldo. Hemos tenido una compañera con 5 meses de retraso de remuneración. Entonces, en estas situaciones hoy día no puede suceder. Y esto nosotros lo hemos planteado de manera repetitiva a la Seremi de Salud en las 2 reuniones que hemos sostenido con ella, a su jefe DAF, a la señora Jessica, le hemos solicitado que estas cosas se deben de regularizar porque están los dineros. Entonces, esto es una mala gestión entre la Seremi de Salud y el encargado que está en el nivel central, en el MinSal, ¿no es cierto?, el señor Herrera, que es el que está a cargo de llevar todo esto, y hay un tremendo desorden. Entonces, finalmente, los únicos perjudicados son los trabajadores. Y en estos tiempos, nosotros no podemos darnos, ¿no es cierto?, esa libertad y estas faltas graves. Entonces, nosotros desde hace un año conversamos con don Patricio Herrera por todas estas gravedades y además por la cantidad de gente que se contrata sin concursos. A raíz de esto, se nos cruzan 2 temas que tienen que ver con la salud de los trabajadores en nuestra institución, y por eso es que es muy importante que ustedes nos escuchen. Nosotros como autoridad sanitaria hemos exigido más de 5 meses, 6 meses, reuniones con las autoridades, tanto como el ministro como la subsecretaria, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. ¿Por qué? A raíz de todos los contagios que hemos tenido internamente de los trabajadores y trabajadoras de esta institución. Hemos tenido más de 100 compañeros que se han contagiado con COVID por las malas medidas que se han adoptado internamente. Tenemos hoy día un compañero que está en extrema gravedad hospitalizado. Tenemos compañeros con secuelas. ¿Por qué? Porque la autoridad no ha tomado las medidas que ella misma ha sacado a través de un decreto y de resoluciones, ¿no es cierto? De hecho, falleció un chofer de una empresa externa. Y aquí no se siguen los protocolos, no se realiza la trazabilidad. Nosotros no tenemos un protocolo interno para la Seremi, para el cuidado nuestro de los trabajadores. Sin más, allá, hoy, en el departamento jurídico, tenemos 12 compañeros que se han contagiado y sigue funcionando. Hoy día hemos reiterado a la institución que debe de cerrar esos 2 pisos donde están estos compañeros, porque siguen habiendo compañeros desempeñando labores, pero no se ha hecho la sanitización correspondiente, tal como lo indican los protocolos que tiene el MinSal en nivel central, ¿no es cierto?, que debe hacerse diario una sanitización, no se ha hecho. Nosotros denunciamos públicamente, además, la situación del alcohol gel, que por cierto salió en televisión, donde tampoco se han tomado las medidas para comprar los implementos y que estén debidamente certificados. Las mascarillas que nos entregaron, los primeros 3 meses, las mascarillas que efectivamente no tenían ninguna seguridad para nosotros, ni tampoco estaban certificadas. Entonces, somos la autoridad sanitaria, somos las que damos la línea, ¿no es cierto?, y entregamos todos los lineamientos para toda la población. Y nosotros, como institución, no tenemos esa condición. La autoridad no se preocupa de sus trabajadores. Se lo hemos dicho a ella. Y es por eso que hoy día recurrimos a ustedes, porque tenemos una nula presencia de la autoridad en la seguridad de los trabajadores, en el cómo hoy día nos desempeñamos con nuestras escasas herramientas. Nuestros compañeros, con sus propios recursos, con sus propios computadores, con sus propios internet, hoy día ellos realizan una labor de trabajo desde su casa. Tenemos un 30% de dotación que está trabajando de manera presencial, pero tampoco contamos con los recursos de protección en nuestra institución, y es por ello que recurrimos a esta comisión para que, y algo muy importante que se me quedaba atrás, no tenemos seguimiento de nuestros casos. Acá no se hace seguimiento a nuestros compañeros. Esa tarea y esa labor la estamos haciendo nosotros, los dirigentes de la FUSEREMI. Por eso que sabemos que hoy día tenemos un compañero que está en un gravísimo estado y está internado hoy día en una clínica. Tenemos un funcionario que fue despedido el viernes, que trabajaba en trazabilidad, y él el día sábado dio positivo con COVID. ¿Quién protege a ese trabajador hoy día? ¿En qué queda él? Queda en el aire, porque simplemente la autoridad no se hace cargo.
los implementos de seguridad, necesitamos que sean certificados. Hoy día el gobierno ha entregado un paso a paso que efectivamente no podemos cumplir, porque ni siquiera nosotros tenemos las condiciones para trabajar y para el resguardo de nosotros, tanto para los usuarios que asisten a diario a las dependencias de la Seremía de Salud. Por lo tanto, exigimos nosotros, que hemos exigido y se lo hemos dicho al ministro, necesitamos la remoción de la Seremía de Salud actual, la señora Paula Labra, y a todo su equipo asesor, porque ellos no toman los resguardos adecuados ni necesarios frente a esta pandemia, tal como lo ha hecho exigible ella misma a otras instituciones o empresas privadas. ¿Cuántas empresas se han sumariado por estos mismos? Y aquí internamente no se cumple, lo que ha puesto en constante riesgo la salud de todos los trabajadores y trabajadoras de esta institución. Además de solicitamos expresamente que ustedes como comisión puedan realizar y solicitar a la Contraloría una auditoría de todos los contratos de trabajo que se han gestionado en esta Seremía de Salud, ya sea por Código del Trabajo o modalidad contrata, y los grados en que se han contratado estas personas, además de todos los gastos públicos que se han generado por esta pandemia, porque vemos claramente que acá hay un desorden administrativo. Nosotros lo vivimos a diario. A modo de ejemplo, ustedes, yo no sé si sabían que nuestros compañeros que trabajan en traslado de residencias sanitarias, en los furgones se trasladaban tanto a los contagiados COVID con los contactos estrechos dentro de un furgón, o en traslado de buses, sin precaución ni sin protección para nuestros propios trabajadores ni a las personas que se trasladaban. Entonces, está la gravedad de lo que sucede acá, porque la autoridad ha traído gente que no tiene la expertise. Aquí no necesitamos que vengan los amigos ni los compañeros de universidad. Acá lo que nosotros necesitamos es una Seremi que tenga la experiencia, la expertise en salud pública. Y eso no lo da un curso de 120 horas, lo da la experiencia. Solicitamos y recurrimos nuevamente a ustedes, porque todas estas cosas son faltas graves para los trabajadores y trabajadoras. Quiero dar un tiempo a mi compañero Héctor, porque él va a precisar un tema, pero para nosotros, hoy día, como trabajadores y trabajadoras de esta Seremi, estamos hoy día totalmente desprotegidos. Hemos recurrido también nosotros a la Contraloría por todos los contagios que hubieron en la Compim, que fueron más de 70 compañeros contagiados en el mes de marzo. Aún las autoridades no evacúan el informe a la Contraloría. Entonces, hay un dejar de hacer por parte de la autoridad. Y es por eso que este es un caso emblemático para que ustedes lo tengan y analicen la situación en el cómo están los funcionarios públicos hoy día y en el cómo estamos en una situación tan crítica los trabajadores y trabajadoras de esta Seremi de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Bueno, ahí Héctor, si puede cerrar como en 4 minutos, por favor, para poder avanzar con los otros invitados. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes. Bueno, a toda la comisión. Yo simplemente quería agregar que en el caso de las residencias sanitarias, donde hubo muertes de pacientes, por ejemplo, en pleno traslado, esto se ha debido a la desorganización que ha ejercido un coordinador que tiene cierto grado de amistad, digamos, con las autoridades, el cual ha hecho mal uso de su posicionamiento dentro de la institución y ha hecho un mal gasto de los recursos públicos, manteniendo furgones todo el día, demorando el traslado de pacientes por más de 5 o 6 horas, incluso algunas veces, lo que perjudica la salud de estos pacientes cuando van a residencias sanitarias. Entonces, nuestro principal interés en estos momentos es que la autoridad que dirija la Seremi de Salud sea una autoridad con experiencia probada en salud pública, que permita una adaptabilidad a los diferentes problemas que presenta esta pandemia diariamente, lo cual no ha cumplido a cabalidad la señora Paula Labra, quien es una ingeniera comercial y que de salud pública bien poco conocimiento tiene. Eso principalmente, y muchas gracias por haber concedido este tiempo. Muchas gracias. Y por supuesto que se paguen los sueldos de los funcionarios pendientes. Perfecto, sí, bueno. A ver si vamos avanzando entonces y luego de terminados los puntos podemos ir en cada uno de ellos.
Francisco El Río me había dicho que tenía una pregunta en particular, como para que la dejemos ahí en el tintero. Francisco. Sí, Presidenta, solamente en el ánimo de poder ayudar, yo estoy tomando unas notas de las denuncias, las graves denuncias que Marcia formuló. Quisiera hacer un par de preguntas aclaratorias muy puntuales. ¿Este personal se contrató especialmente para absorber la demanda de llamados de la pandemia hace 4 o 5 meses, o es un personal que es ordinariamente funcionario de la Seremi de Salud, ¿ya? Y la otra pregunta es si los contratos que tienen celebrados y cuya remuneración no se ha cumplido eran contratos indefinidos, eran contratos a plazo, eran contratos por un tiempo determinado, no sé. Esas dos consultas nomás en el momento que usted decida que sea pertinente responderla, Presidente. Gracias, Francisco. O a lo mejor si pueden contestar en breve ahora, o si no ya en la vuelta, como prefiera Marcia. ¿Sí? Ya. Entonces, continuamos con los invitados. A ver, aquí está. Estoy con las páginas, espérenme un poquito para poder ordenar un poco. Ya. Podríamos continuar con el señor Luis Llévenes, quien es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Cementerios de Chile. ¿Está conectado o...? Sí, Presidente, está conectado, tiene que dar su audio. ¿El audio? ¿Ahí sí? Ya. Sí, ahí, lo escuchamos. Sí. Bienvenido. Buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio también a los diputados y diputadas de esta comisión. Bueno, justamente hoy día se cumple un año hace un año atrás estuvimos en esta comisión exponiendo nuestra situación como trabajadores de cementerios municipales, y hoy en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, se ha visibilizado más aún nuestro trabajo a través de medios de comunicación con respecto a la situación que estamos viviendo de sobrecarga laboral, con trabajadores que se están exigiendo más, ¿no es cierto?, por los tipos de trabajo que se están realizando en distintos cementerios del país, sobre todo haciendo más sepultura, realizando abriendo terreno para poder sepultar a la gente que ha fallecido de COVID. En el cementerio general ya llevamos cerca de 1.200 trabajadores que han fallecido, 1.200 personas que han fallecido de COVID en estos últimos 3 meses, y así también a lo largo del país, en otros cementerios municipales. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora, y nosotros más que nada, como lo solicitamos también en la vez anterior, era poder, como usted sabe, nuestra situación estatutaria es Código del Trabajo, por lo cual no tenemos, digamos, carrera funcionaria ni ningún tipo de beneficio que tienen nuestros compañeros de sector municipal, tanto de la salud municipal como de los funcionarios contratados por la ley 18.883, que es estatuto administrativo para los funcionarios municipales. También el gobierno este año, hace un mes atrás, promulgó una ley que va en beneficio de los trabajadores de la salud, que es un seguro en caso de fallecimiento por COVID para su familia. Nosotros quedamos fuera de ese beneficio, que también nosotros tenemos funcionarios que se han contagiado de COVID a nivel nacional en los cementerios. Tenemos el caso específico del cementerio general, más de 15 trabajadores que se han infectado del virus, y por lo menos 7 se han infectado en su lugar de trabajo. La Seremi de Salud, ahí hay una compañera de la Seremi, no fiscalizan los cementerios, no ha venido nadie a ningún cementerio del país, cementerio público por lo menos, a fiscalizar cómo se realizan los trabajos, los protocolos. No hay protocolo, hay un protocolo que solamente habla de la hora desde que fallece una persona hasta que se tiene que sepultar en un cementerio, que son 90 minutos. Entonces hemos tenido trabajadores que han tenido en regiones como en el cementerio municipal de Hualqui, y no recuerdo el otro cementerio, que tuvieron que sepultar de noche, porque murió la persona en su hogar, y llegó a la funeraria, y por protocolo, ¿no es cierto?, la Seremi de Salud se tuvo que
ir inmediatamente a sepultar el cementerio donde tuvieron que ir los trabajadores en la madrugada, ¿no es cierto?, a sepultar a esa persona. En el cementerio general no han llegado gente en la noche, pero sí han llegado a última hora, cerca de las 5, 5:30 de la tarde, donde por suerte han habido trabajadores sepultureros y lo han sepultado a esas personas. Entonces, como les explicaba, diputada, presidente de la comisión, que nosotros lo que estamos solicitando es poder ingresar al estatuto administrativo. Enviamos 2 cartas que se le hicimos llegar a usted hoy día con la minuta, donde estamos pidiendo ser escuchados o tener una reunión con los 2 presidentes de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Asociación de Municipalidades de Chile, de la MUCH. La enviamos en enero de este año, esas cartas, hasta ahora no tenemos respuesta, y por su intermedio queríamos también ver esa posibilidad de hacer los puentes con estas autoridades para que poder ingresar, como le digo, al estatuto administrativo. Nosotros no somos una carga para la municipalidad, porque usted sabe muy bien, le hemos explicado que los cementerios se autofinancian, recibimos recursos, tenemos, digamos, los sueldos se pagan con dineros que se recaudan en los cementerios. Aquí el Estado no pone un peso, ¿no es cierto?, en pagar sueldos de los trabajadores, ni menos asignaciones, ni bonos de PMG o esas cosas, nosotros no los recibimos. Entonces esa es la situación que estamos, y bueno, el año pasado cuando estuvimos en la comisión con usted, el diputado Gastón Saavedra, ¿no es cierto?, él fue alcalde y también dio una visión bien interesante sobre la postura, y eso también nosotros lo hicimos, sobre la postura nuestra, el apoyo transversal que tenemos sobre este tema, tanto el diputado Tucapel Jiménez, la diputada Carol Cariola, ¿no es cierto?, que ahora no está en esta comisión, pero siempre nos ha apoyado. Eso, diputada. Presidente. Muchas gracias por la presentación. También podríamos terminar de escuchar a los otros invitados, y así luego damos una ronda de solicitudes de oficios y, en fin, de todas las gestiones que nos están solicitando a quienes estamos recibiendo. Bueno, ahora viene el señor Clodomiro Vázquez, quien es dirigente del sindicato Unión Plantas Codelco Chile, División Andina, quien asiste junto a los señores Orlando Díaz, quien es secretario del sindicato de la Unión Planta Suplant, Codelco Andina, y Luis Rebolledo, tesorero del sindicato también. Así que les damos la palabra y la bienvenida. Presidenta, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. También concurren con nosotros don Marcel Clau, que son nuestros asesores económicos, y don José Tomás Peralta, que es nuestro asesor legal. Gracias por el espacio nuevamente, repito, y lo que venimos nosotros a presentar lo vamos a resumir un poco porque traíamos una presentación, pero como son 15 minutos para que podamos hablar todos, vamos a resumir un poco. Efectivamente, nosotros venimos con la intención de que podamos solicitar un oficio a la comisión para Codelco respecto a una ilegalidad a los libros de contrato colectivo que mantenemos con la corporación, con la división, y además un oficio por el estado de la división respecto a COVID y sus protocolos de salud implementados en la división desde el inicio. Iniciar, Presidenta, con un tema muy difícil de creer tal vez para alguien que ve una empresa del Estado del tamaño de Codelco que se lleve por este tipo de ilegalidades, como son, por ejemplo, el no querer cancelar bien las horas extraordinarias de sus trabajadores. Esta empresa fue multada en 2 ocasiones. Nosotros hemos levantado este tema con la gerencia de la División Andina. El cuerpo jurídico de ellos se niega a regularizar algo que está bajo la ley. Los estipendios fijos de nuestras liquidaciones de los socios que mantiene el sindicato no son del todo al 100% consideradas para la base de cálculo, y esto hace que la Inspección del Trabajo determine que están mal canceladas las horas extras y multó a la división en 2 ocasiones. Y la división insiste en que no va a cumplir y quiere judicializar este tema porque sabe que esto le lleva a un retardo,
prefiere no cumplir y a lo mejor ya llevamos 2 años esperando que la empresa del Estado, que debe dar una imagen de transparencia y de cumplir la ley, no lo está haciendo. Efectivamente, nosotros hemos ya recurrido a todas las instancias. Lo que queda ahora es demandar, pero nosotros nos preguntamos por qué una empresa del tamaño de Codelco se niega a pagar los sueldos como corresponden a sus trabajadores. Fuera de eso, no cumple con su libro de contrato colectivo, ni siquiera los puntos que son de dotaciones ni reemplazos. Tenemos trabajadores con escalas bajísimas, pero ejecutando trabajos que están fuera de sus perfiles de cargo y quebrantando un tema ahí de incumplimiento respecto a los protocolos de seguridad de la división. Si bien lo que se ha privilegiado aquí, tanto en el estallido social como en el tema de pandemia, que son puntuales en estas últimas fechas, esto viene de hace más tiempo que estos estallidos, que estas pandemias. Esos trabajadores llevan más de 3 años en los mismos cargos, sin ascenso, sin movilidad, porque la administración hoy día está tan cerrada que no quiere cumplir los libros de contrato colectivo, que son pactados entre los estamentos sindicales, y se han hecho para respetarlos. Si la división nos pide a nosotros respetar el libro, nosotros se lo respetamos. Por lo cual pedimos, Presidenta, el mismo respeto por el lado de la empresa. Entonces, no entendemos, si ya lleva 2 multas de la Dirección del Trabajo que determinan que está mal, ¿por qué no arreglar ese tema con el trabajador? Algo que no nos explican bien en el hecho de por qué no cumplir la ley. Así de simple, lo que nosotros estamos pidiendo es que la empresa cumpla la ley. Tenemos, si bien, Presidenta, cuando hablamos de dotaciones, de bajas dotaciones, producto de las pandemias que han sacado trabajadores contagiados, también se enviaron cartas al presidente ejecutivo de la corporación solicitando cuál es el protocolo que ellos están ocupándose en las distintas divisiones para enfrentar el tema del COVID. Lo que nosotros visualizamos ahí fue una inmunidad por rebaño. Lo solicitamos que nos aclararan eso, y como es de costumbre en esta corporación hace muchos años, no se responde a los sindicatos. No responde el gerente de la división, y tampoco ha respondido el presidente ejecutivo. Hasta el momento aún esperamos que nos digan cuáles son los protocolos reales que se están trabajando y se están utilizando para las divisiones para enfrentar el tema del COVID. Tenemos que pensar de que en las distintas divisiones, Chuqui, Andina, Teniente, hemos llegado a sobre 3.000, 3.200 trabajadores contagiados, con víctimas fatales. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad más allá del precio del cobre. No podemos privilegiar el alto precio del cobre en los últimos tiempos, semanas o meses, frente a la vida del trabajador. Si aquí se ejecutó mal un protocolo, tiene que tener responsables. O sea, Teniente tiene una tasa altísima de contagiados, Andina tuvo un pic por un dictamen del gerente general en implementar una jornada ilegal. Nosotros recurrimos a esta comisión hace tiempo atrás para denunciar que el gerente de la división andina no estaba adecuando una jornada laboral, estaba cambiando una jornada. Gracias a eso se mandó un oficio a la Dirección del Trabajo, se fiscalizó, se determinó que era ilegal, pero ya cuando estaban los contagios, por lo cual tuvimos que volver atrás. Hizo un foco porque obligó a los trabajadores a quedarse en las áreas productivas. ¿Qué hizo eso? Que nosotros como dirigencia sindical se lo avisamos, eso va a ser más grave, se contagió una persona y contagió a muchos. Porque estaban encerrados. No se les permitía el regreso a sus casas, porque así lo determinó el gerente. No había nada legal que lo probaras. Logramos, a través de esta comisión y la Dirección del Trabajo, encomendar el rumbo, volvimos atrás, mandamos las cartas al presidente ejecutivo que nos explicara los protocolos, pero nada de eso se ha cumplido. Todavía no tenemos respuesta del presidente ejecutivo respecto a los protocolos utilizados en las distintas divisiones. Esas cartas que se enviaron al presidente ejecutivo
también fueron enviadas al Congreso, se enviaron a la Comisión del Trabajo, a Minería, Salud. Entonces, si por ahí se pueden buscar, esas cartas van a estar, Presidenta. Por otro lado, el esfuerzo que hacen los trabajadores de la corporación se retribuye en un tema que es una gratificación. Los trabajadores de Codelco tienen pactados con sus federaciones unas gratificaciones que se llaman gratificación convenida. Y por otro lado, el trabajador de Codelco se le paga su gratificación con ciertos topes y de acuerdo a las ventas de la corporación. En este caso, Presidenta, queremos aquí poner en el tapete el problema que tenemos hoy día donde la división andina no nos reconoce ni siquiera un acta de la Federación de Supervisores del Cobre donde este sindicato está afiliado, y por otro lado, en la gratificación legal no cumple con nuestro contrato colectivo en un punto que dice que para el cálculo de la gratificación legal para este sindicato no corresponde deducir los aportes por la ley reservada del Estado. Eso hace que sus balances sean positivos y nosotros tengamos acceso a las gratificaciones. De lo contrario, como lo está viendo la administración, ellos dicen, no, esto es un capricho del sindicato y simplemente voy a descontar la plata de la Fuerza Armada y doy mi resultado negativo, por lo cual no lo corresponden. Pero esto no es un capricho, porque capricho, cuando nosotros firmamos los contratos colectivos con las divisiones de la corporación, no son caprichos, son extensas reuniones, son extensas jornadas y además un sindicato que estuvo 39 días en huelga para poder firmar este libro es para que se lo respeten, no para que hoy día la división quede a criterio de ellos cuando respeta un punto y cuando no. Por lo cual, Presidenta, y a la comisión completa les solicitamos, por favor, un poco de ayuda en este incumplimiento y en estas ilegalidades que está cometiendo la división y no las comete desde ayer. Como lo mencioné anteriormente, la viene cometiendo hace mucho tiempo. Así que, por favor, solicitamos su ayuda en estos temas. Gracias a la comisión. Gracias, Presidente. Muchas gracias. No sé si otro invitado también quiere intervenir respecto a la división de... Sí, José Tomás en primera instancia quería intervenir y Marcel también, si nos da ese espacio, por favor, Presidente. No hay problema, así que quedan minutos todavía, así que... Ok, José Tomás. Sí, bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, bueno, la situación de Codelco Corporativo ha sido de una constante política antisindical en contra de todos los sindicatos desde el año 2015. Pero se ha agudizado con la última administración, con el último gobierno, y la situación es tan grave que pasamos de un Codelco en la década del 90 con una gestión participativa, con un proyecto común de empresa, a un Codelco el día de hoy en que la administración no se reúne con los sindicatos y si se reúne es para informar, pero no es para dialogar, para conversar o para pactar. Y en la práctica la administración de Codelco hace lo que quiere. Hace lo que quiere, pero además niega el derecho de los sindicatos a tener una opinión, una voz, un derecho negocial, aplicando una política en la práctica de tratar a los sindicatos de la puerta hacia afuera, de negar el derecho de los sindicatos a existir siquiera como tales y cumplir sus funciones como tales. Entonces la situación en Codelco es bastante dramática, bastante complicada. Lo que está viviendo el sindicato Suplan lo viven prácticamente todas las organizaciones sindicales de Codelco, y sin lugar a dudas aquí tenemos desde negar pactos en materia de permisos sindicales, negar que a los dirigentes sindicales no se les permite ingresar a las áreas de trabajo para que cumplan su rol de dirigentes sindicales. No se les permite ingresar a las oficinas, si no es para realizar trámites personales a los dirigentes sindicales. Y como tenemos una judicatura del trabajo bastante débil, y en estos momentos, además, después del estallido social y la pandemia, bastante lenta y bastante tardía, entonces
la administración de Codelco se ha aprovechado de esta situación para profundizar en una política antisindical que deberá ser objeto de una investigación profunda por parte de la Comisión del Trabajo, porque es la empresa más importante de Chile y no puede ser la campeona nacional en violaciones de derechos fundamentales de los trabajadores. Eso quería aportar. Muchas gracias. Presidente. Gracias. Marcel. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos los miembros de la comisión y a los que asisten también hoy día. Mira, yo quería precisar algunas cosas que son importantes decir. En materia de horas extraordinarias no es menor lo que pasa en Codelco. Es un incumplimiento grosero, inaceptable. 30% de pérdida en el valor de la hora extraordinaria. Y Codelco lo hace una y sistemáticamente. No hay manera. Le hemos explicado en reiteradas oportunidades, le hemos hecho presentaciones y no quieren entender. No les interesa pagar la hora extraordinaria de acuerdo a la ley y simplemente lo estipulan en función de lo que a ellos les parece adecuado, de lo que ellos estiman que es el valor de la hora extraordinaria. Esto es grave porque ustedes tienen que tener presente que los trabajadores de Codelco hacen muchas horas extraordinarias y en fines de semana y por largas y extensas jornadas de trabajo. Por lo tanto, no estamos hablando de 1 hora, 2 horas, estamos hablando de prácticamente una forma de pagar a los trabajadores por la vía de las horas extraordinarias. Entonces, este incumplimiento no es menor, es grave. El otro incumplimiento, a pesar de los acuerdos, no se producen los ascensos de los trabajadores, se interrumpe la carrera funcionaria. Se les argumenta que no hay vacantes, pero sin embargo se les hace trabajar en aquellos puestos donde no hay vacantes. Entonces es otra inconsistencia mayor y los trabajadores no pueden ascender y no pueden crecer en su vida laboral. Esto lo vienen haciendo también sistemáticamente. Lo de la gratificación legal es otra cosa impresionante. El contrato de trabajo establece categóricamente, sin discusión alguna, que no deben incorporar las deducciones por la ley reservada del cobre que se entrega a las Fuerzas Armadas. Eso tiene una razón obvia, porque resulta que los traspasos a las Fuerzas Armadas son el 10% de las ventas. Entonces usted comprenderá que es una manera de impedir que se cumpla la ley. Es decir, si nosotros permanentemente pagamos estos traspasos a la Fuerza Armada, normalmente no se va a poder cumplir con la ley que establece el pago de la gratificación legal. Y es por eso que en el contrato colectivo se establece que no deben incorporarse estas deducciones para efecto del pago de la gratificación. Ocurrió el año 2019 y Codelco se niega a cumplir el contrato y no pagó la gratificación. Tampoco reconoce los pactos que tiene este sindicato con la Federación de Trabajadores, con los supervisores, y tampoco le paga por esa vía. Entonces, a los otros sindicatos les pagó la gratificación, pero a este sindicato no se le pagó. Bueno, yo para sintetizar, decir que aquí hay una práctica en que Codelco se afirma que es no cumplir la ley y judicializa estas cosas de tal manera de prolongar y prolongar la solución. ¿Qué ocurre con el proceso de la judicialización? Ocurre que los trabajadores pierden regularmente. No se olviden que en materia de horas extraordinarias, la deuda extingue después de los 6 meses. Por lo tanto, puede prolongar esto por la vía judicial y obviar el pago de la hora extraordinaria. Nosotros creemos que la situación es grave porque Codelco actualmente con esta administración, como ya se señaló, simplemente ha agudizado sus prácticas antisindicales y en contra de los trabajadores. Y por eso que una de las cosas que hemos pedido en esta comisión es que se oficie a Codelco, porque no solamente son estos otros puntos, sino que todos los otros que se señalaron en el informe que se le envió a la comisión. Eso es, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias por su presentación. Y finalmente tenemos a Juan Moreno y también a Tamara Muñoz, no sé si alguien más, respecto
representando a la CUT para poder también hacer su presentación. Juan Moreno. Sí, estaba con el silencio. Está el compañero Horacio Fuentes, presidenta. Perfecto. Que también está ahí. Bueno, agradecer la invitación desde la central. Creemos que esto es necesario tener una conversación. Entiendo que está Francisco por parte del gobierno acá también. Y qué bueno que se escuchen estas realidades. Nosotros hemos levantado, de hecho ya tuvimos una reunión donde participaron bastantes trabajadores del sector privado, donde estamos teniendo mayores problemas hoy día. En la mañana veíamos cómo se veía con la empresa H&M incumpliendo las normas sanitarias. Creo que efectivamente el trabajo de tomar en serio, ¿no es cierto?, la vuelta, en este caso que quiere hacer el gobierno, que reactivar la economía, pero que esto no puede ser con costo digo, a los trabajadores y trabajadoras, que hasta el momento han sido los que han pagado toda esta pandemia. Creemos que aquí efectivamente se ha faltado la verdad por parte del gobierno al indicar que hay normas o hay protección a los trabajadores y trabajadoras. Aquí efectivamente nosotros, aquí faltan algunos actores que tienen que ver como las mutuales, que no han hecho la pega. Falta tener una conversación con la Superintendencia de Seguridad Social y Laboral, Suceso, que el Ministerio del Trabajo entienda que lo que nosotros buscamos efectivamente es volver a la pega, no queremos a la gente cesante, pero aquí hay una realidad a la que se está convirtiendo. Y aquí tenemos que partir de primero de que lo que se hablaba, el cómo nosotros nos vamos a regir en la nueva realidad laboral. Y creo que el Congreso, los parlamentarios, como se lo señalábamos, vamos a requerir de ustedes, ¿no es cierto?, para generar nuevas instancias legales de derecho, porque aquí nos sirve la voluntad. Aquí la CPC ha señalado tener voluntad de poder generar acciones, pero la voluntad termina o dura lo que dura, y por lo tanto yo creo que el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Trabajo en este sentido, de poder escuchar fuertemente los reclamos que estamos teniendo hoy día. Yo represento desde el sentido de la CUT, del Ejecutivo hoy día. Hemos organizado a los sectores, en este caso de industria, de comercio, de servicio, por eso están los compañeros acá. Yo voy a referirme en este caso al comercio, retail, en donde nosotros vemos con preocupación lo que les señalaba. Hemos convivido con una pandemia, hemos estado atendiendo ya en el sentido de supermercados como empresas esenciales, en donde hoy ya estamos viviendo en un sentido de la voluntariedad. Hemos sostenido reuniones con el CEREMI en este caso de salud, en los cuales ellos dicen que no pueden fiscalizar y que no tienen los atributos necesarios, o que la Dirección del Trabajo también ha indicado, ¿no es cierto?, que hoy día no tienen los procedimientos claros como para levantar. Y aquí pasa por el uso desde la mascarilla, de los elementos de seguridad personal, hasta el tema de los contactos estrechos, que si va a ser enfermedad laboral o no va a ser enfermedad laboral. Por lo tanto, acá hoy día tenemos un punto mayor que reflexionar, que tiene que ver que parte de la ley 16.744, en donde nosotros hoy día se ha señalado que quieren abrir estos desconfinamientos. Entonces yo pregunto a la autoridad, y aquí a través, ¿no es cierto?, de que representa a Francisco, al Ministerio, el cómo van a hacer un distanciamiento a la hora punta en el metro Baquedano, ¿no es cierto?, a las 7 de la mañana. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, y lo otro que hoy día, además, que la CPC también podría decir que en esta entrada diferida, ¿no es cierto?, que se le quiere ofrecer a los trabajadores, en buena voluntad, ¿no es cierto?, el cómo van a cuidar a sus hijos las trabajadoras, cómo van a proteger, ¿no es cierto?, si se les va a reducir la jornada, cómo va a ser el impacto salarial. O sea, aquí hay preguntas de fondo. O sea, aquí cuando se entienda que se va a abrir un mall como el Costanera Centro, como el Parque Arauco, se va a volver local a la gente ni ir a comprar, eso se va a generar un caos, va a ser un tema de contagio y rebrote. Entonces, ahora si acá no se han contado los muertos, porque así no se han contado los muertos laboralmente, se han contado las cifras de los fallecidos totales, pero aquí no hay una cifra real de trabajadores fallecidos.
y además que no se habla de la cifra real de los que tendrían que haberse considerado como contacto estrecho y hoy día que tienen deudas millonarias porque tuvieron que recurrir a su sistema de salud y no fueron considerados como enfermedades laborales. Entonces, aquí el gobierno no ha hecho la pega que tiene que hacer de transparentar reales cifras. Por lo tanto, me gustaría que eso, Presidenta, también se generara sentado para que de una vez por todas dijéramos cuántos trabajadores han fallecido por enfermedad y además por incumplimiento de las normas sanitarias, o porque las empresas se ahorraron lucas, ¿no es cierto?, en no generar la protección a los trabajadores. Entonces, creemos, ¿no es cierto?, que efectivamente hay un temor al desempleo, los trabajadores están angustiados, porque efectivamente se está terminando hoy día el seguro, se quiere hacer una ampliación de esta protección de ley, en la ley de protección al empleo, pero no es solamente el tema económico, también tiene que ver de la vida y la salud. Por lo tanto, yo creo que acá, y refiriéndome solamente en el punto del comercio y del retail, hoy día hemos visto también cómo Falabella tenía ocultos trabajadores en su bodega, cómo están trabajando hoy día los trabajadores que son extranjeros en este sector de la economía que tiene 2 millones de trabajadores, 2 millones. Por lo tanto, tampoco podemos dejar de lado lo que está ocurriendo acá, con 70% que son mujeres. Pero entonces esta no es la minería, estas no son empresas estratégicas, aquí somos trabajadores de mano de obra no calificada, no somos ni técnicos ni profesionales, aquí son trabajadores de oficio, trabajadores que tienen que convivir con salarios de 320.000 y menos pesos. Por lo tanto, también te quiero pedir esa sensibilidad y esa realidad, que aterricemos, que aquí no solamente hay otros sectores de la economía que importan, aquí también de una vez por todas se debe considerar a estos grupos de trabajadores y grupos de trabajadoras que nunca son considerados para tomar, en este caso, la protección. Y por último, Presidenta, yo creo que efectivamente más entrar en el detalle de lo que es hoy día efectivamente cómo se va a controlar la inspección del trabajo, quién nos regula a nosotros, ¿no es cierto?, o la división de trabajo, cómo nos regula con la parte privada, en este caso si se va a instalar, ¿no es cierto?, algún procedimiento que tenga que ver con el aforo. O sea, hoy día se hablaba de que una persona son 10 metros cuadrados por persona, no se considera ni la góndola ni personal interno. Bueno, ¿y cómo se habla con la gente subcontratada? Porque aquí también tenemos muchas personas, muchas agencias que son subcontratadas, personal subcontratado que anda por la vía sin ninguna protección porque las empresas no generan la protección. Entonces, y aquí el diputado Tucapel nos conoce bastante bien, él conoce nuestra realidad, él sabe de lo que estamos hablando nosotros, ha estado siempre cercano a este mundo, por lo tanto, yo creo que también él podría entregar mayor información. Entonces, por lo mismo, yo creo importante, Presidenta, que no solamente nos convoquen a nosotros como trabajadores, yo creo que sería bueno convocar también, o citar, o no sé cómo se hace el procedimiento legal ahí interno, ¿no es cierto?, pero sería bueno explicar que la empresa H&M, pedirle explicaciones por qué hizo lo que hizo, o sea, falsificó, ocultó y adulteró información, y que vamos a tener una multa nomás. Y yo le pregunto a Francisco qué va a pasar ahí, porque aquí la verdad las cosas, después van a decir que andamos gastando el 10%, ¿no es cierto?, comprando ropa. No, pues aquí las cosas son como son, las cosas tienen que ser cuidando el empleo, pero con condiciones laborales y de salud. Aquí esto no va a terminar en septiembre, esto no termina en octubre, esto vamos a seguir. Uh-huh. Juan Moreno, no, parece que se quedó su imagen pegada. Sí, al parecer estaba con problemas de internet. De conexión. Ya, no sé si quiere terminar la exposición Tamara u otro miembro. ¿Sí? ¿Tamara? Tamara no. Ahí está. ¿No? ¿Dijo que no? No, dijo que Aquí no. yo. Ya. No, sí. Perdón. Tamara. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Y aquí estamos hablando de sectores de la economía donde estamos organizando aquellos. Tamara, sí, ahí sí. ¿Sí ahora? Sí, ahora sí. Bueno, primero que todo, saludar a todas y a todos los presentes. Saludamos, bueno, a esta instancia en la cual se nos ha invitado a participar para abordar la situación laboral de diversos rubros de trabajadores y trabajadores en el contexto del COVID-19. Estamos en representación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Somos parte de la comisión que se constituyó para denunciar abusos y vulneraciones de derechos laborales de las y los trabajadores. Como bien mencionaba Juan Moreno,
También nos acompaña el compañero Horacio Fuentes, que es presidente de la Constramed y encargado de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de la CUT, y también nos acompaña el compañero asesor Pablo Centeno y José Vega. Quiero comentarles primero un poco, realzando el día de hoy, porque tuvimos una reunión donde nos reunimos más de 80 organizaciones sindicales del sector privado para sancionar un plan integral de retorno al trabajo, un esfuerzo de gran envergadura para refrendar una propuesta transversal de diferentes sectores de la producción, del comercio, de servicios, de transporte, de la minería, industrial, campesino, pesquero, bancario, trabajador independiente, de las energías, etcétera, donde hemos acordado este plan antes mencionado y que, claro, y evidentemente se los vamos a dejar como insumos y elementos para también abordar de mejor manera la situación que estamos viviendo en el sector privado, que ha sido uno de los sectores más golpeados durante esta crisis de la pandemia. Nosotros hemos visto y hemos sido testigos de lo que ha hecho durante estos últimos meses el gobierno en representación de la derecha económica, ha implementado una política coordinada para sacar provecho de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, profundizando su agenda neoliberal. La prioridad ha sido convertir la crisis sanitaria en una etapa de procesos de acumulación de riqueza, en la cual la economía ha estado por encima, sin contrapeso alguno, del derecho constitucional a la vida y a la salud de las personas. Solo de esta manera se puede explicar que la crisis médica sea utilizada por las ISAPRES y las empresas de salud privada para aumentar el costo de los planes y subir los precios de las prestaciones, también por las AFP, que vía subterfugios del mercado y las leyes divinas hicieron desaparecer millones de pesos, de dólares, de ahorros de las y los trabajadores chilenos, y que por último sean los mismos trabajadores quienes estemos pagando el costo de la suspensión de la relación laboral con ahorros de la ley, desdentada ley de protección al empleo, bajando a costo cero el costo del trabajo para el empresario, ya que los únicos costos que mantiene, cotizaciones previsionales y de salud, los puede pagar en cómodas cuotas y a largo plazo. Mientras reparten utilidad sin pudor alguno, y además se extiende esa política a las empresas como en la crisis de los años 80. Vemos se protege el patrimonio de las mutualidades privadas que administran con ánimo de lucro la ley de accidentes del trabajo y enfermedades de trabajo, ocultando información, haciendo imposible la declaración como enfermedades laborales de los trabajadores contagiados y cambiando evidentemente las licencias médicas de los trabajadores de enfermedades profesionales a comunes. Vemos cómo a diario estos organismos no han sido capaces de velar por las enfermedades y los accidentes laborales. Hemos sido testigos del abandono del Estado, de la inacción de una dirección del trabajo que no ha fiscalizado abusos y vulneraciones de las y los trabajadores. Y ya lo veíamos con los trabajadores y los compañeros que hablaron anteriormente. Esto se ha profundizado aún más durante esta crisis, donde evidentemente los empleadores han sacado provecho de esta situación. No es casual. Y ya veíamos con anterioridad cómo este organismo, la Dirección del Trabajo, al inicio de esta pandemia, elaboró dictámenes en contra de las y los trabajadores. Durante todo este periodo, las leyes que se han elaborado no han sido con participación de los trabajadores, o en este caso de la organización más representativa de este país. Debemos denunciar el nulo diálogo existente entre nuestra central y el Ministerio del Trabajo, que solo nos ha convocado un par de reuniones informativas y que solo parecieran un mero trámite, para que después vengan acá a este espacio a manifestar que se han reunido con todas las centrales, porque eso no es así, eso no es diálogo social. Y hasta el día de hoy no ha existido con el gobierno un diálogo social. ¿Para qué vamos a decir algo contrario de los empresarios, quienes solo se reúnen con organizaciones sindicales que no son representativas para avalar políticas en contra del movimiento sindical? No hay que olvidar que fueron estas mismas organizaciones con quienes habían acordado la rebaja de las indemnizaciones por años de servicio y que fue rechazada tajantemente hasta por sus bases sindicales. Ese es el diálogo social de este gobierno y de los empresarios. La CUT ha presentado 2 planes de emergencia al gobierno para hacer frente a la crisis, que hasta el día de hoy no se han recogido. Quiero comentarles una situación en particular, la de los trabajadores que se encuentran actualmente realizando teletrabajo. El abuso que se ha implementado con estos trabajadores en cambios de jornadas de trabajo, con menoscabo de remuneraciones, con la suspensión de pagos de asignaciones de colación y movilización, en casos con la no entrega de herramientas de trabajo como las sillas, como los computadores, con el no pago, como lo señala la ley,
con el no pago de los gastos operacionales que tienen que ver con internet, agua y luz, y que están siendo asumidos por los propios trabajadores, donde existen problemas técnicos con el internet, se le es descontado al trabajador a final de mes, y los tiempos que ellos no están disponibles por las caídas de los software y de los sistemas de las propias empresas son descontados de los propios sueldos de los trabajadores. A esto también debemos sumarle el costo social que está teniendo las triples jornadas para las mujeres, realizando además el cuidado de nuestros hijos, además del trabajo doméstico o no remunerado y el teletrabajo, que evidentemente han generado un nivel de estrés enorme y enfermedades profesionales y que no están siendo actualmente asumidos por las mutuales o por la Asociación Chilena de Seguridad. Yo creo que es importante señalar cómo se ha abusado durante este periodo y cómo ha estado ausente el Estado a propósito de todas las denuncias que se han realizado y que no se han fiscalizado o que se han fiscalizado remotamente sin tener ninguna solución y ninguna respuesta positiva en las áreas que hemos denunciado anteriormente. Yo quiero dejar hasta ahí la presentación. Yo no sé si Horacio o Pablo pudiesen también poder sumar algunos otros elementos, Presidenta. Tendría que ser para la respuesta, para poder alcanzar a hacer las preguntas y los oficios también que han ido solicitando acá los invitados y las invitadas. Si les parece, entonces damos la palabra a los parlamentarios. Está el diputado Tucapel Jiménez, la diputada Sepúlveda, ¿sí? ¿Diputado? Ya, muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos los invitados. La verdad que escucharlo a los dirigentes es la realidad de nuestro país. Es lamentable. Aquí tenemos empresa estatal, mundo privado, y en los dos lados se siguen viviendo situaciones como las que han planteado los dirigentes acá. A mí, Presidenta, bueno, vamos aquí a acordar los oficios que hay que enviar, pero me llama mucho la atención, fíjese, dos cosas. Primero, nosotros siempre hemos sido mucho, a lo largo de estos años, muy críticos con la empresa del mundo privado, pero acá vemos cómo el Estado incumple. O sea, hemos recibido testimonios, fíjese que todos los días escuchamos al ministro de Salud recomendándole al país que tenemos que seguir los protocolos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que hacer esto, y acá los funcionarios de la salud nos dicen que no se cumplen los protocolos con los funcionarios de salud. O sea, es realmente increíble que tienen 3-4 meses adeudados de sueldo. O sea, nosotros estamos discutiendo de repente el bono COVID, que el seguro de cesantía, que todo esto, y el Estado, el gobierno presentando proyectos que han sido insuficientes, nosotros tratando de mejorarlo, pero además tienen adeudados meses de sueldo. Entonces, la verdad que es realmente gravísimo esto, lo que nos han dicho los funcionarios de la salud con Marcia, y ahí tenemos que realmente, a mí me hubiese gustado que yo sé que está Francisco del Río, que es representante del Ejecutivo, pero ojalá, Francisco, esto le llegue a la ministra del Trabajo y a todas las instancias donde deba llegar, porque realmente es gravísimo lo que nos han dicho acá los dirigentes. Pasamos a Codelco, lo mismo, o sea, nos están diciendo que no pagan la hora extraordinaria, que no cumplen la ley, que no acatan un fallo de la Dirección del Trabajo. O sea, muchas veces decimos, miren, cuestionábamos algunos fallos de la Dirección del Trabajo, está bien, pero cuando falla, la empresa privada generalmente no cumple o generalmente paga multa y todo, pero acá una empresa del Estado no acata un fallo de la Dirección del Trabajo. O sea, realmente no sé en qué mundo estamos. Entonces, yo sumarme, los mismos los trabajadores del cementerio con don Luis Llévenes, yo pediría aquí, es como de sentido común, que ese seguro que se le sacó a los funcionarios de salud también debieran haberlo incorporado y hacer todo el esfuerzo por lo que nos piden también de incorporarlo al estatuto administrativo. Bueno, y Juan Moreno dijo respecto yo he trabajado mucho con los trabajadores del comercio, uno de los sectores donde más abuso se comete, y hacernos parte de esa petición, y ojalá que el gobierno, ¿no es cierto?, reciba lo que planteaba Tamara respecto al plan, que ellos están para que con 80 organizaciones, ¿no es cierto?, nos van a presentar, entiendo, aquí a la comisión, y no sé si se lo hicieron llegar al gobierno, pero ojalá que el ministro también de Salud, que siempre dice que está muy abierto al diálogo, y yo le creo,
también lea ese plan y esta vuelta al trabajo sea de la mano de los trabajadores. ¿Ya? Eso, presidente. Gracias, diputado Tucapel Jiménez. Francisco del Río. Y luego la diputada Sepúlveda. Francisco. Muchas gracias por su intermedio. Agradecer las exposiciones que... A ver, por ahí. Agradecer las exposiciones de nuestros amigos dirigentes que han estado presentes hoy día, planteando diversos problemas. Y quisiera puntualizar 3 o 4 cosas solamente. Tomo nota y hago llegar a la ministra efectivamente el problema de los trabajadores de salud planteado por Marcia. No hay justificación alguna para que las remuneraciones de los trabajadores no se paguen. Y nosotros vamos a pedir la información necesaria como para poder regularizar esa situación en caso de ser efectiva ahí mismo lo antes posible, y no sé si esto derivará de un retraso de fondos de estos que se han traspasado para ver la trazabilidad, no sé, en fin. Tiene que haber un problema ahí, pero las remuneraciones de los trabajadores son sagradas a juicio del Ministerio del Trabajo, y en esto creo no equivocarme en interpretar a la ministra también. Un segundo punto con el que me quedo de los importantes aportes que han señalado algunos dirigentes sindicales es lo que nuestro amigo Vázquez ha señalado en torno a los 2 problemas jurídicos que tienen. Uno, la base de cálculo de las horas extraordinarias, y el otro referido al reparto de gratificaciones cuando de por medio las utilidades se ven afectadas por el 10% de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, ahí hay un tema, le agradezco que lo haya planteado, voy a transmitirlo a la ministra, por supuesto, y quiero decirles a todos, y hay una buena cantidad de dirigentes acá, que cada vez que se hacen estas reuniones estoy yo presente en representación del Ejecutivo, más que para solucionar cosas que este humilde asesor no siempre las puedo hacer, sí para poner en antecedentes al gabinete de todo lo que está pasando en el mundo real, en el mundo sindical. También quiero solidarizar con nuestro amigo de los trabajadores de los cementerios. Efectivamente, este es un problema que se ha arrastrado hace mucho tiempo, no solamente sobre la carga de trabajo que en estos momentos se ven afectados, sino que también cada vez que existen mejoramientos del sector público, ellos por una u otra razón quedan fuera de los bonos, asignaciones, PMG, etcétera, y esa es una situación que se ha venido arrastrando ya durante mucho tiempo. Y finalmente, Presidenta, reitero que voy a tomar nota de todo esto, se lo hago saber a la ministra, en algunas cosas a la misma comisión podemos hacerle llegar un informe, y lo que sí no quiero dejar pasar los dichos de mi amiga Tamara, que realmente me siento muy afectado por lo que ha señalado. Aquí han habido 5 meses en que funcionarios públicos, muchos como yo, funcionarias, con hijos pequeños, nos hemos quedado hasta la hora de toque de queda, probablemente, y mucho más allá, buscando soluciones, redactando leyes, buscando la mejor forma de optimizar los beneficios, tanto del seguro de cesantía u otros instrumentos, para la mejoría de los trabajadores, porque sabemos que esta es una situación crítica, y que todos lo hemos pasado mal, efectivamente. Y con respecto a la disposición de diálogo social de ella, Presidenta, por su intermedio, yo quisiera no dejar pasar. Hay una ley exitosa hoy día, que es la ley de trabajadoras de call center, cuyo estatuto y cuyo reglamento probablemente va a salir dentro de muy poco ya publicado, y que se hizo sobre la base precisamente de la disposición al diálogo social que tanto la administración del anterior gobierno del presidente Piñera como esta hemos tenido, y a ella le consta porque ha participado en todas las mesas de trabajo junto con nosotros y junto con principalmente también la Comisión de Trabajo del Senado. Aquí han habido muchos y miles de funcionarios públicos, de salud, Hacienda, Agricultura, Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, que se han desvelado por hacer las cosas mejor. Me parece muy injusta la crítica y lo encuentro lamentable, y Tamara sabe que perfectamente que siempre ha tenido las puertas abiertas y siempre las tendrá en el Ministerio del Trabajo. Gracias. Diputada Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos los invitados hoy día en la tarde. Decir que recién terminábamos una sesión que era muy importante, que tenía que ver precisamente con cómo poder ayudar a los trabajadores y trabajadoras con todas las deudas que hay. Así que estábamos en sala en relación a una moción que había de diputados en la Comisión de Economía. Presidenta, yo creo que sería muy interesante, es cierto que complica con la pandemia, pero la modalidad que teníamos de tratar de invitar a la contraparte, porque de esa manera a lo mejor podemos resolver en forma más rápida qué es lo que pasa con esto. Entonces, por ejemplo,
si está Codelco, bueno, cómo invitar, ¿no es cierto?, al gerente general y buscar la fórmula de ir acercando quizás las posiciones, porque la complicación es que mientras mandamos el oficio, mientras hacemos esto, las irregularidades continúan y siguen estando. Lo mismo, ¿no es cierto?, hacia los funcionarios de salud o de los cementerios. Quizás en algún minuto, como lo hicimos, ¿se acuerda?, cuando estábamos presencial aquí, que invitábamos a la contraparte, a ver si podemos llegar a eso. Lo segundo es que yo entiendo lo que plantea Tamara, ¿no? ¿Sí, Tamara? Sí, lo que plantea Tamara en términos del diálogo, Francisco, y sin caer en sabiendo, ¿no es cierto?, lo que hace la dirección del trabajo y tú en términos personales, tu dedicación al trabajo que realiza. Pero si uno hace el análisis de todos los instrumentos que se ha creado por el gobierno en términos de la pandemia, el COVID, el FOGAPE, el IFE, hoy día sin más la clase media, donde yo escuchaba a los dirigentes, por ejemplo, hoy día en la mañana del Servicio de Impuestos Internos, donde no se les tomó en cuenta para poder generar esa política pública. Entonces, la complicación es que dicen, bueno, ¿sabes qué? No podemos llevar a cabo esto porque no conversaron con nosotros y hasta lo menos se toma un año en poder hacer las cosas como corresponde. Entonces, mi preocupación, y yo creo que es bueno que la puedas llevar al gabinete, ¿no? Que crean instrumentos, no voy a caracterizar nada, porque si no, crean instrumentos que al final no son aplicables o tienen complicaciones, incluso desde el punto de vista de la focalización, porque no hay una conversación con los que llevan a cabo la política pública, que son los trabajadores del Estado. Entonces, quizás eso es una de las complicaciones más graves que hemos tenido. El mejor ejemplo es lo que hoy día está ocurriendo con los 500.000 pesos de la clase media. No está llegando, e incluso tienen que retroceder. Imagínate lo que tuvimos que hacer con el IFE hace una semana atrás, que tuvimos que retroceder porque el indicador socioeconómico de emergencia no sirve, a pesar de que lo dijimos muchas veces en la sala y en la comisión, no sirve. Entonces, quizás el diálogo con los trabajadores, eso permitiría una mejor focalización, pero además una mejor llegada hacia las personas que lo necesitan. De acuerdo con y a mí me preocupa del común denominador, que no lo trabajaron mucho, y ahí yo recibí un correo electrónico de Marcel Claude y todo, en términos de lo que está ocurriendo con la pandemia en donde hay hoy día está Codelco y la minería. Porque esto pasa en Calama donde tenemos dificultades, pasa en Rancagua donde tenemos dificultades, ¿no es cierto? Pasa con ustedes también. O sea, que hay una despreocupación de parte de Codelco en términos de cómo está realizando, ¿no es cierto?, su faena, y yo espero no entender que sea este contagio de rebaño, porque si no sería una cosa terrible, si esa es una de las teorías por las cuales, ¿no es cierto?, tenemos complicados las distintas comunas que tienen esta filial de Codelco. Entonces, Presidenta, apoyar absolutamente los oficios y ojalá que pudiéramos tener la contraparte para las próximas sesiones. Muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Bueno, por lo mismo quiero al tiro solicitar el acuerdo de los diputados respecto a los oficios que se han ido solicitando. El diputado Tucapel Jiménez solicitó que se oficiara, ¿cierto?, tanto en este caso al Ministerio de Salud, entiendo, diputado, y al Ministerio del Trabajo respecto a lo que ha sucedido con los trabajadores y trabajadoras de la Fuseremi Salud, ¿cierto? Sí, le podemos y a enviar... Codelco también, presidente. Y a Codelco. Claro, ahí a lo mejor vamos por punto. En este primero al MinSal y también... se me agrandó la imagen. Ahí sí. Al MinSal y también al Ministerio del Trabajo respecto a la situación de los trabajadores de Afuseremi Salud. Les podemos enviar también adjuntando la carta que nos hicieron llegar al respecto sobre la situación en la que se encuentran en materia contractual, en materia de los protocolos, de las faltas de protocolo de protección en materia de salud, ¿cierto? Y los otros asuntos que también nos detallaron en su exposición. Entonces, si les parece a la comisión, podemos solicitar el acuerdo para poder mandar esos oficios. Sí, todo bien. No sé si la diputada Sepúlveda me está haciendo un... Estoy diciendo que sí. Ya, perfecto. Pensé que me estaba solicitando la palabra.
Entonces acordamos el envío del oficio. Ya, eso respecto a los trabajadores de AFU-CEREMI, y yo ahí comparto, si les parece, diputados, lo que podríamos solicitar es una reunión con el MinSal. También a lo mejor algunos diputados de acá, los que estamos presentes, podemos solicitar la reunión con el MinSal y que puedan estar presentes los trabajadores. ¿Sí, Pedro? No, en este momento no tenemos quórum, Presidenta. Está presente usted, la señora Sepúlveda y el señor Jiménez. Ya, o sea, esto es para efecto de los acuerdos. ¿Por qué no acordemos los oficios, pero ratifiquémoslos en la próxima sesión? Perfecto. ¿Le parece? Los acordamos y los ratificamos, no hay problema. ¿Les parece también, entonces, quedamos en poder solicitar esta reunión al MinSal, en donde estén presentes los trabajadores de la Seremía, si les parece también a ellos, y así nosotros, en el fondo, podemos tratar de concretar esa solicitud que ustedes han llevado a cabo durante tanto tiempo? Perfecto. Entonces, lo tenemos que ratificar, pero por mientras lo acordamos los diputados que estamos presentes. Ya, respecto a los trabajadores de la Federación de Asociaciones y Sindicatos de Cementerios de Chile, ¿les parece si podemos oficiar adjuntando las cartas que ya le han enviado y nos enviaron también a nosotros, a los presidentes de la Asociación de Municipalidades, AMUCH, y también la ASH, mediante también adjuntando las cartas, solicitando una reunión también en donde puedan estar presentes los trabajadores, y así poder avanzar también respecto a su situación laboral, y que se puedan incorporar al estatuto, que es lo que están solicitando durante tanto tiempo. Entonces, si les parece también a los diputados o diputadas, o quieren agregar algún oficio más al respecto, porque así también podemos ir viendo ese punto. Ya, entiendo que haríamos en ese acuerdo también. Y el último punto, como bien decía el diputado Tucapel Jiménez, respecto a Codelco, División Andina, en este caso la idea es poder oficiar a Codelco, ¿cierto? Respecto a, todos estos incumplimientos, inclusive infringiendo la normativa, ¿cierto? A mí me parece que podríamos juntar toda la información que nos envían también y que nos han hecho presente en esta sesión respecto a las infracciones en puntual, el tema de las horas extraordinarias, que me parece súper grave, la gratificación legal, ¿cierto? Creo que son temas que son de relevancia, y así oficiamos también hacia Codelco. Entonces, si les parece también, acordamos ese oficio. Perfecto. Sí, y el otro oficio que nos quedaría pendiente, miren, y quiero recordar algo, porque en realidad respecto a Codelco nosotros oficiamos el 8 de julio, que me estaba mencionando el secretario, que se tomó conocimiento, ¿cierto?, de la carta que nos habían enviado ustedes en su oportunidad, y nosotros ya habíamos oficiado a Codelco, entonces, por este tema en particular. Entonces, lo que deberíamos hacer es reiterar el oficio. En esta oportunidad adjuntamos de nuevo la carta y mencionamos además que los recibimos en la sesión y escuchamos todas las infracciones que nos señalaron, pero ya esto sería como para que quede constancia también la segunda vez que estamos oficiando. Lo digo porque Codelco no nos ha respondido. Entonces creo que ahí también hay un tema y hay que ver en el fondo cuáles son las formas, porque yo entiendo que luego de una reiteración, lo que pasa, ahí deberíamos pasar a un segundo tramo, ¿cierto?, de fiscalización por parte de esta comisión. El diputado Tucapel Jiménez me pidió la palabra. No, Presidenta, solamente para agregar que a Codelco yo lo que haría sería invitar a los ejecutivos a la comisión, ¿ya?, que vengan a asistir, porque si ya la verdad desde junio no nos respondieron, no veo muchas posibilidades que nos respondan un segundo oficio. Entonces, hacer una sesión especial, digamos, donde podamos invitar a la ministra, ya que vamos a invitar a los ejecutivos de Codelco, podemos invitar también a la ministra de Trabajo, a lo mejor nos trae respuestas respecto a las dudas que planteamos acá o que plantearon los dirigentes, y agregar una sola cosa que dijo don Luis Lléveni, que pudiésemos oficiar también al Ministerio de Salud respecto al seguro de vida para ellos. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces agregamos respecto a los trabajadores de cementerio el
oficios, ¿a quién sería en ese caso entonces? Respecto al seguro de vida. Es que justo se silenció. No sé si presenta al Ministerio de Hacienda, que puede ser que tiene que ver con los recursos, o al Ministerio de Salud. No sé, ahí Francisco nos puede orientar un poquito más, pero me imagino que Hacienda tiene que ver con, que esto tiene que ver con recursos en Hacienda. Presidenta, por la experiencia que tengo yo en este tema, creo que son relevantes el Ministerio de Hacienda, efectivamente, y las asociaciones de municipalidades. Ya. No, claro, ya habíamos tenido la asociación, pero agregamos la solicitud de la pregunta sobre el seguro de vida y entonces Hacienda también, lo incorporamos en el oficio. Y yo comparto la propuesta del diputado Tucapel Jiménez, así que mejor lo citamos. Yo creo que podemos llegar a ese acuerdo, luego lo tenemos que ratificar, pero invitamos a los ejecutivos de Codelco y también a la ministra y bueno, yo creo que sería bueno que también puedan estar presentes los trabajadores en esa oportunidad. Ya, perfecto. Sí, quedamos en eso entonces. Presidenta, ¿sí? y también lo que tiene que ver con al Ministerio de Salud en relación al protocolo que debería ocurrir con los trabajadores de Codelco. O sea, no es posible que ellos estén trabajando, ¿no es cierto?, de esta forma sin tener un protocolo sanitario, quizá especial, que los rija, y saber si primero si existe, si lo están haciendo y cómo se está fiscalizando. Perfecto. Mire, tenemos quórum ahora que se integró el diputado Gastón Saavedra. Diputado, mire, hemos ido acordando algunos oficios que enviar respecto a las audiencias que escuchamos el día de hoy a distintos organismos, pero necesitamos el quórum para poder ratificarlos y que se puedan enviar. No sé si quiere que le mandemos algún resumen que lo podríamos enviar o confía en nuestro criterio para poder acordar los oficios correspondientes. O sea, a ver, alcancé a escuchar lo de Codelco perfectamente y yo insistiría que ahí respecto a la salud, porque para ambos casos tiene que haber un protocolo que la autoridad sanitaria lo da y está a cargo de esto en estrecha concordancia con la mutual que rige a las partes. Y por lo tanto, la aplicación de ese protocolo, sea para Codelco, sea para los del cementerio, para cualquier trabajador del país, está operando la misma normativa. Entonces, debe ser entregada en este caso, la autoridad sanitaria para el fiel cumplimiento en las diferentes faenas y servicios que se prestan en el país. Perfecto. Entonces, queda acordado también el oficio hacia el Ministerio de Salud y se ratifican, por lo tanto, también los oficios que ya habíamos señalado acá en la comisión. Y Presidenta, me están diciendo si es posible que se convoque también al gerente de la división de Codelco, porque yo creo que él también tiene que ver más con la cosa específica de lo que están viviendo los trabajadores. Particular. Okay. Entonces lo invitamos en particular también, tomamos ese acuerdo. Y finalmente, respecto a la exposición de los representantes de la CUT, yo lo que quería mencionar y que creo que es importante, también se ha mencionado respecto a la supuesta incorporación y que se habría escuchado a los trabajadores y trabajadoras para poder generar el plan paso a paso. A mí me parece que es importante poder, en primer lugar, invitar al Ministerio de Salud en esta oportunidad para que nos den cuenta respecto al plan paso a paso, cuáles son cada uno de sus puntos y también señalar nuestra preocupación respecto a que no se han escuchado a las y los trabajadores para poder diseñar un plan como ese, cuando en primer lugar lo más importante, y lo hemos visto también en otros países cuando se generan estas estrategias, es escuchar a las y los trabajadores y que nos llama la atención y nos preocupa en el fondo lo que nos están señalando los trabajadores y trabajadoras de la CUT al respecto. Entonces creo que podríamos invitarlos también y poder empezar a tener también un ojo y una acción en esa materia. Y también ellos nos solicitaron, y en particular Juan Moreno señaló respecto a el rol que han tenido las mutuales. Y que no es cierto la primera vez que estamos viendo este tema, y creo que es importante que al respecto también podamos oficiar para, en este caso tendría que ser a la Suceso, si no me equivoco,
para poder también darle a conocer que en el fondo cuáles son las medidas y que nos puedan informar las medidas que se han tomado al respecto para poder hacerse cargo de la situación sanitaria y de un marco de protección que requieren hoy día los trabajadores. Y también a mí me gustaría incorporar algo que señaló Francisco del Río a propósito de la exposición de Tamara, pero que me dejó bastante preocupada. Nosotros hace varios meses atrás habíamos solicitado que se dictara el reglamento respecto a los teleoperarios y también respecto a el teletrabajo. Y nosotros en esa oportunidad, cuando oficiamos, y que, o sea, de hecho, ahí puedo preguntar también a la Secretaría hace cuánto tiempo fue, era porque ya se estaban cumpliendo los plazos legales para la dictación de los reglamentos, sobre todo en una pandemia como la que estamos viviendo, en que la mayor cantidad de trabajos también, o una gran parte de los trabajos se ha llevado a cabo por medios electrónicos. El 6 de mayo me ratifican que realizamos ese oficio y bueno, me llama la atención que recién ahora se estén dictando los reglamentos. O sea, me preocupa bastante porque además de dictarlo, yo la verdad es que quería oficiar para ver cuál ha sido la fiscalización al respecto, ¿cierto? Que realmente se cumpla la normativa legal que salió de este Congreso, en donde se señalaba claramente que la responsabilidad, por ejemplo, del pago de los insumos para que puedan trabajar las y los trabajadores era de costo del empleador. Pero si no teníamos ni siquiera reglamento, bueno, aún así me gustaría oficiar a la Dirección del Trabajo, porque creo que también alguien se tiene que hacer cargo, ¿cierto?, de cuál ha sido la fiscalización en esta materia. Y creo que deberíamos oficiar hacia la Dirección del Trabajo que nos dé cuenta cuáles han sido las acciones de fiscalización al respecto que se han desarrollado, porque no puede ser que los trabajadores, ante el incumplimiento de la normativa, tengan o estén al total desamparo. Entonces, si les parece también a la comisión, podamos oficiar al respecto. Perfecto. Miren, estamos en el tiempo. Yo sé que les había dicho que íbamos a tener un punto como de cierre, pero ya estamos 5 minutos, de hecho, más tarde del plazo. No sé si los diputados me quieren dar el acuerdo para poder extender unos 15 minutos más para poder terminar de escuchar a los trabajadores, a las trabajadoras. Que quieren señalar unos puntos más. Diputado Saavedra. Sí, una cosa breve, porque estoy en otra cosa, ya no vamos a votar más, ¿cierto? ¿No? ¿Nada más? No, ya se acordaron los oficios. Sí, pero quiero agregar dentro de los oficios que es una cosa que está ocurriendo, que al Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria, que tiene que ver con las licencias por COVID que se entregan. Entonces, el pago de esto lo hacen las respectivas mutuales y tiene que ver con los contactos estrechos. Cuando una persona se contamina y en un turno hay 50 más, los otros 50 quedan de inmediato en cuarentena y pasa a ser contacto estrecho. Pero hay extremas dificultades para el pago de las licencias y lo hacen esperar 1 mes, 2 meses, y entonces una situación insostenible, porque si efectivamente hay un sistema que está operando, la mutual simplemente tiene que cumplir y pagar la licencia, y no hacer esperar a la gente que ya está con dificultades por la enfermedad, más encima no se les paga. Entonces, ahí si se pudiera incorporar un reglón respecto de esto, que tiene que ver con la suceso, que tiene que ver además con las mutuales que tienen que asumir y toda la energía que tiene que aplicar el Ministerio de Salud para el cumplimiento de esto. Eso nada más. Si les parece a la comisión, entonces lo que hago... Ya, perfecto. Diputado Jiménez. Sí, y presidente, agregar un oficio a Contraloría para que audite los contratos en relación a lo que dijo la dirigente Marcia. Me parece, sí. De Salud. Presidente, estamos en comisión paralela en Derecho Humano y estamos viendo el tema de la Araucanía, entonces parece que los diputados, eso iba a mencionar, parece que los diputados están con problemas de quedarse más tiempo. Así funciona esto, pero ojalá que hayamos recogido sus solicitudes, sus inquietudes y nos vamos a seguir viendo. O sea, la idea es que podamos tener además esas sesiones que quedamos comprometidos ya, y ya con eso también ir procesando los temas que están pendientes, asimismo los oficios, que les podemos ir contando cómo esto avanza, y así no dejarlo en el aire. Así que eso, y muchas gracias por haber también estado acá presentes y haber hecho sus exposiciones. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.